12 grados, la temperatura subió un grado más. Olvidé que nosotros continuamos también aquí con nuestro servicio informativo y con las notas que estamos logrando también en el transcurso de esta mañana. Muchas gracias a la audiencia que sigue con nosotros. Vamos a estar en estos minutos hablando ya con el señor Jorge Garicoche, economista, hablando sobre la reactivación económica. Trabaja también para la organización Investigación para el Desarrollo, que están haciendo también unos análisis profundos sobre la realidad económica en medio de la pandemia y cómo se va a dar este tema de la reactivación económica. Jorge, como siempre, un gusto saludarte. Hola Juan Pablo, un gusto también estar en tu programa y un saludo a toda la teleaudiencia de 5 días. Gracias por tu tiempo con nosotros y para nuestra teleaudiencia. Jorge, ¿cómo está el tema de la reactivación económica? Vamos directo al grano. ¿Se están empezando a ver algunos indicadores positivos? Bueno, todavía no tenemos los datos del mes pasado, aún no se publicaron, pero algunas cuestiones importantes que rescatar a los datos que tenemos hoy en día. Muchos creíamos o teníamos la percepción de que habían sectores ganadores en medio de esta pandemia, como ser los supermercados, las farmacias, y sin embargo una cuestión no menor es que hasta estos sectores presentaron niveles de negocio menores a años anteriores. Así que realmente tenemos que ser bastante finos en apuntar a ese proceso de recuperación y entender que básicamente todos los sectores han caído. Ahora, cuando hablas de todos los sectores, ¿ninguno se salvó? El sector de telecomunicaciones presentó básicamente un empate, digamos, ¿verdad? Estuvo un poquito por encima de lo que fue el año pasado, pero sorprende bastante el tema de supermercados y el tema de farmacias. Que es cierto, la caída en relación a los demás sectores no es grande, es menor, pero presentan números negativos. Entonces, aún así, eso demuestra un poco la caída del ingreso también que tuvieron los consumidores, ¿verdad? Y definitivamente en estos rubros que estás mencionando, Jorge, es por la necesidad de estar conectados y la otra cuestión de estar protegidos en materia de sanidad, ¿no? Totalmente. Y de hecho, yendo al punto de la recuperación, Juan Pablo, creo que el punto número uno tiene que seguir siendo salvar vidas. Sin lugar a dudas, más todavía en esta situación en la cual ahora nos está tocando vivir como país, donde parecería ser que nos estamos acercando al famoso pico o los números están creciendo bastante. Lastimosamente también los decesos han venido creciendo, entonces se refuerza otra vez la necesidad de hacer las inversiones en salud pública, en ampliar ese sistema de acceso. Entonces, no podemos hablar de un proceso de recuperación económica si no salvamos vidas. Es necesario y es fundamental hacer lo que tengamos que hacer, apurar las compras de los reactivos, ampliar el sistema de cobertura de salud con hospitales de contingencia, como se están haciendo en algunos puntos, pero quizás deberíamos evaluar un poco también en dónde son más que necesarios y en dónde son urgentes esos puntos. Vamos a hablar de eso a la vuelta de la pausa, porque tenemos que cumplir también con nuestros auspiciantes y me parece interesante eso que nos acabas de plantear, dónde hay que justamente apretar el tornillo. Te pido un minuto y a la vuelta seguimos. ¡Feliz Día del Niño!
Del 12 al 14 de agosto, tus compras en contimarket.com tienen 10% de descuento adicional en el extracto, más 6 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito Continental. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental. Estamos ya de vuelta nosotros compartiendo con nuestra audiencia las primeras informaciones del día. Temperatura que subió un poco más, 12 grados. Hoy se espera también una jornada fría y a tener en cuenta también al respecto sobre eso. Estamos con el economista Jorge Garicoche para hablar sobre el tema de la reactivación económica y quedó ahí pendiente después de la pausa hablar justamente de cómo estás viendo esta situación y cuáles son las tuercas que hay que ajustar, Jorge. Sí, decíamos, Juan Pablo, que lo primero siempre va a ser salvar vidas, expandir ese sistema de salud, eh, apurar el tema de compra de reactivos para seguir haciendo esos test y que esos test incluso apunten a ser cada vez más llegar a más puntos, ¿verdad? Hoy se concentran como que en 2, 3 puntos en todo el país, ¿verdad? Se concentran en no más de 5 puntos, entonces es importante que podamos expandir eso, ¿verdad? Recordemos que hay un presupuesto importante que se destinó, que los paraguayos dimos un voto de confianza, que el Congreso lo habilitó y es importante que eso tenga un buen uso, ¿verdad? Eso es para ampliar ese sistema de salud y escuché varias conversaciones ya o varias cuestiones de que eso debería ser reasignado, ¿no? ¿Verdad? Y creo que ahí tenemos que plantear la situación de, ¿vale la pena reprogramar ese monto? Más todavía por la situación que en este momento estamos pasando, ¿verdad? Donde la curva se va acrecentando. Entonces, es fundamental esa inversión, ¿verdad? Es necesario. Como decía hace rato, es un poco difícil hablar de cuestiones económicas o de cuestiones del bolsillo si estamos viendo cada vez más paraguayos infectados o lastimosamente una curva de decesos que va en aumento, ¿verdad? Entonces, no podemos dejar de lado ese punto de ampliar la capacidad del Ministerio de Salud y de todo el sistema de salud en sí. Ahora, ahí cuando me decís ampliar la capacidad y uno dice, tuvieron más de 500 millones y la ejecución fue tan baja, hablábamos también sobre ese tema de las ejecuciones por parte de los ministerios que tienen estas líneas de crédito y del Fondo de Emergencia Nacional. Jorge, ¿cómo se entiende eso? Sí, es un punto el cual no podemos obviar, Juan Pablo, y realmente ahí el llamado un poco a las autoridades de que realmente entendamos la situación, que es más que necesario eso. Y siguiendo un poco esa línea, fíjate vos que hay algunos ministerios que de manera interesante tienen un avance físico, es decir, su programación en cuanto a obras o proyectos, tiene un avance interesante como el Ministerio de Obras Públicas, que le ganó al avance financiero. Ese avance financiero empieza a retrasarse y ya estamos viendo en los medios algunos reclamos por parte de las constructoras, ¿verdad? Entonces, en cierta medida, la situación de la pandemia ayudó a que muchas obras se aceleren. Por ejemplo, el, el corredor vial botánico, que al no tener tráfico, como que creció mucho más de lo que se esperaba. Y eso es bueno, ¿verdad? Que vayan aprovechando también las situaciones, ¿verdad? Ahora, ese flujo de desembolso, el Ministerio de Obras Públicas lo está esperando, ¿verdad? Que lo llaman créditos programáticos, que son créditos de algún modo con menor restricción que los créditos que son directamente para uno u otro proyecto. Ojo, al ser menos restrictivos, también tienen una pequeña tasa más alta. No es mucha la variación, pero sí es un poco más alto. Y eso es lo que están esperando que se llegue a desembolsar para poder hacer esos pagos. Me parece que ahí de algún modo hubo una claridad ya por parte del ministro
al menos yo lo escuché salir a hablar y a explicar la situación. Sería bueno que eso mismo se empiece a ver en los demás ministerios o incluso en la visión general del plan. El plan en sí, yo tengo que decirlo, a mí me parece interesante, a mí me gusta. Sin embargo, yo particularmente no logré observar un desglose de eso. O sea, el plan contiene muchos puntos estructurales, pero no estoy logrando visualizar ese paso a paso, ese desglose como para generar la expectativa en la economía. Entonces las personas siguen percibiendo y siguen diciendo, en muchos casos no hay plan, no estoy viendo no estoy viendo qué está haciendo el gobierno. Y quizás el gobierno está haciendo muchas cosas, o quizás lo está haciendo por maneras separadas y tenemos que empezar a ver las cuestiones integrales. Y las partes donde no se está haciendo, empezar a ajustar las tuercas ya nomás, porque como te decía, ¿verdad? Hay sectores que creíamos que incluso surgieron algunas propuestas que decían, vamos a crear impuestos especiales, vamos a crear impuestos especiales para los supermercados, para las farmacias que están ganando. Aún si hubiésemos creado esos impuestos, fíjate vos que no tienen el mismo movimiento que tenían el año pasado. Entonces, estamos hablando de una situación económica bastante ralentizada, bastante en caída, ¿verdad? Bien en caída y hay ciertos indicadores que señalan un poquito más de esperanza, ¿verdad? La recaudación en el mes pasado ya comenzó a ser mayor incluso que los 3 meses anteriores. Pero sin embargo, si uno lo mira todavía en términos interanuales, encuentra todavía de que eso no está todavía alcanzando los niveles que tenía en años anteriores, ¿verdad? Por supuesto, eso era de esperarse por la situación. Habrá que ver cómo incluso se plantean lo que viene de aquí para adelante y ahí es donde decimos que este plan tiene que atacar las cuestiones urgentes, insisto muchísimo en eso. Lo primero es salvar vidas, lo segundo es sostener el ingreso de los ciudadanos, tratar de ayudar en ese sostenimiento de empleo, generar empleos temporales, apuntar a generar muchos empleos temporales y ahí tenemos que ser bastante astutos también, ¿verdad? Siempre digo, y esto es un comentario muy particular, que puede ser seguramente debatido, habrá gente a favor o no, yo no soy muy pro empedrados. Si bien los empedrados generan muchísimo empleo, eso está demostrado que, pero también tenemos que entender que la historia nos dice que en los lugares donde hicimos empedrado, 6 meses después tuvimos que sacar todo, volver a pasarle las topadoras para que se vuelvan a sentar, o cuando vamos a hacer el asfalto pasamos otra vez y sacamos todo. Entonces, también ahí tenemos que ser un poco astutos en la inversión pública, más todavía en una situación de restricción fiscal, ¿verdad? Donde tenemos muy contados ingresos como para muchísima inversión que queremos hacer, que ya era luego necesario y más todavía en esta situación. Así que ahí me parecería importante apuntar a obras civiles como las viviendas sociales y escuelas, muchas escuelas, ¿verdad? Pero justamente me parece que es interesante esto que nos estás planteando y por dónde impulsar a esta economía tan resentida que estamos teniendo a causa de la pandemia y que cuesta arrancar si no hay el dinero. Ese es un buen punto, Juan Pablo. Insisto en que ese poco dinero que tenemos que ser bastante astutos en cómo activarlo, ¿verdad? La inversión pública siempre va a ser un dinamizador cuando la inversión privada se ve resentida. Y la inversión privada, ¿cómo lo vamos a empujar, ¿verdad? Es cierto que el sector privado en sí mueve el 90% de la economía y el sector público en términos de inversión apenas un 10 o un 15% a lo sumo. Y lo primero aquí va en línea un poco con lo que decía hace rato, generar la expectativa, ¿verdad? En medio de tanta imprevisibilidad, tratar de mostrar ese camino y ese camino viene con la generación de la expectativa. Te decía hace rato, a mí el plan que lanzó el gobierno particularmente me parece un plan muy interesante, sin embargo hay que mostrar la claridad y la visión concreta del plan. Por ejemplo, se habla mucho de iniciar un proceso de formalización. Por supuesto, un proceso de formalización va a ser
que muchas de las empresas que hoy no están accediendo al crédito, por lo menos puedan ya empezar a meter sus carpetas al sistema financiero. Hoy ni siquiera pueden meter su carpeta. La pregunta ahí es, ¿cómo vamos a comenzar a formalizar a las empresas? ¿Cómo vamos a formalizar a los trabajadores? Eso es un poco el mensaje que yo quiero comenzar a instalar ahí para que comencemos a dar esas expectativas, ¿verdad?, al sector privado. Decirle, mira, algo que están haciendo otros países, Juan Pablo, están creando una especie de formulario, entre paréntesis ahí, este tema de la informalidad está bastante asentado en toda Latinoamérica, no es un problema únicamente nuestro. Entonces también tenemos que mirar un poco qué hicieron otros países, ¿verdad? Y ahí surgen algunas cuestiones muy interesantes. Algunos fueron un poco más violentos, digamos, en sus medidas de políticas, en el sentido de que dijeron, mira, a partir de ahora, no, relaja muchísimo tu situación de análisis de riesgo, y si tiene unas estadísticas de venta ya pueden ser sujetos de crédito. Y otros países que me parecen muy interesantes hicieron unos mecanismos súper simplificados para formalizar esas empresas. Hicieron unos formularios de declaración jurada donde ellos declaran los ingresos que tuvieron pre-pandemia y a partir de eso se registran en lo que sería tributación, industria y comercio, con un solo formulario, como una especie de una ventanilla única, y eso, con ese sello, pueden ellos decir, bueno, a partir de ahora somos empresas formales, esta es la declaración jurada de mi movimiento, que sirve como una especie de balance, y bueno, a partir de ahí puedo empezar a pelear por algo de crédito y acceder a un sistema financiero. Desburocratizar, entonces. Totalmente, desburocratizar, pero también crear ese camino, ¿verdad? Ese camino sencillo, y ahí el diálogo es fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vemos que las políticas tienen ese proceso top-down, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Sin embargo, esto que yo estoy mencionando, y si está mirando a alguien del sector financiero, algún analista de riesgo, por supuesto, estará pegando las alarmas y decir, no, espera, un simple papel a mí no me da garantía de riesgo. Ok, entonces es momento de llamar a esos actores y decirle, mira, ¿cómo podemos disminuirte el riesgo? No, aumentar el fondo de garantía. Bueno, aumentamos el fondo de garantía, no sé, pero tenemos que sentarnos a ver cómo insertar a estas empresas, porque definitivamente, sí, la inversión pública puede ser importante, va a ser importante, va a jugar un rol fundamental en ese proceso de recuperación, pero no lo es todo. Tenemos que hacer que el sector privado vuelva a dinamizarse. ¿Y cómo hacemos que se dinamice? Siendo que tenemos que partir de ese diagnóstico real, de entender que lastimosamente hay cuestiones estructurales en las cuales no hemos hecho bien las cosas, como sociedad, como Estado, donde existe un montón de cuestiones bastante criollas, ¿verdad? Porque te decía, en toda Latinoamérica tenemos alto porcentaje de informalidad y que tenemos que reducirlo porque la informalidad nos saca del juego. Por el lado de las empresas no permite ingresar al sistema financiero y por el lado de los trabajadores no les permite entrar en el sistema de seguridad social. Vamos a hablar de eso un poco a la vuelta de esta breve pausa que tengo que cumplir. Jorge, te pido que te quedes con nosotros y en un minuto estamos de vuelta ya en la parte final.
gracias a la audiencia también que se pone en contacto con nosotros. Les invitamos a que nos sigan también en las redes sociales. Por supuesto, esta nota, como las demás notas que vamos logrando diariamente, pueden encontrar en nuestras plataformas digitales y poder volver a verla. Estamos en comunicación ahora con el economista Jorge Garicoche para hablar sobre el tema de la reactivación económica en nuestro país. Hablábamos justamente, Jorge, de algunos elementos que nos complica por esa cuestión tan criolla, ¿no?, que tenemos de falta de infraestructura a nivel interior. Y cuando me refiero a infraestructura no me refiero solamente a lo que es mobiliario, sino a la sistematización también de ciertos procesos, ¿no? Así mismo, Juan Pablo, son los puntos que tenemos que atacar y eso nos lleva un poco a pensar en que este plan tiene que atacar lo urgente, pero no tiene que descuidar lo importante. Porque si queremos realmente pegar ese salto y empezar a romper ciertas barreras estructurales, hablábamos en el bloque anterior de vencer esa informalidad, pero finalmente esa informalidad es una cuestión legal, entre comillas, ¿verdad? Es una cuestión de papeles. Yo puedo hoy irme y entregarle unos papeles, o el gobierno puede ir y decirle a partir de ahora son legales, ok. Y cómo les enseñamos a ser mucho más productivos de lo que hoy son. Hoy encontramos muchísimas unidades que no tienen quizás muchos niveles de productividad, ¿verdad? Es increíble cómo uno encuentra incluso en ciertos sectores una diferencia abismal de productividad. Por ejemplo, en la agricultura uno ve el uso de tractores con GPS para agricultura de precisión, pero por otro lado todavía seguimos viendo que en la agricultura familiar campesina todavía se sigue utilizando la azada y ni siquiera se tiene muchos otros elementos como para ganar productividad. Entonces, es ahí un poco también ese punto, ese diagnóstico que tenemos que hacer, elegir, y acá es donde tenemos que ser finos, ¿verdad? Y donde los ministerios sectoriales juegan un rol fundamental. Elegir ciertos sectores que visualicemos y que veamos que pueden ser generadores de empleo y que puedan sumarse a cadenas de valor, sean nacionales e internacionales, ¿verdad? Cumpliendo, enseñándoles a cumplir esos estándares de calidad, esos estándares ambientales que hoy el mundo está demandando y que hoy hay espacio. Hoy hay espacio, por ejemplo, en temas de granos que Paraguay produce, que la región produce, y que dado ese conflicto China-Estados Unidos se abre un gran mercado. Ahí, por supuesto, hay un montón de preguntas. ¿Qué vamos a hacer en términos diplomáticos como país? ¿Hacia dónde vamos? ¿Seguimos con Taiwán? ¿Nos asociamos con China? ¿Utilizamos el espacio Mercosur? Bueno, son discusiones, pero también son espacios, también son oportunidades que en un momento donde necesitamos vender nuestros productos al mundo, donde necesitamos generar empleo, quizás sean buenos ponerlo sobre la mesa y tomar esos mercados. Nos cuesta porque no tenemos una cultura de la transparencia. Sí, sí, hace rato hablábamos de empezar a romper un poco esa visión de construcción de políticas top-down, de arriba hacia abajo. Generalmente vemos a los actores técnicos y políticos salir a anunciar desde el Palacio estas son las medidas. En algunos casos, por supuesto, se reúnen con grupos de presión que justamente, valga la redundancia, tienen mucha presión, pueden acceder hasta el Palacio. ¿Cuánto de los trabajadores pueden llegar hasta ahí? Entonces, fomentar ese diálogo social y ese trabajo entre trabajadores, empleadores y el gobierno en sí, no solo genera un mejor diagnóstico, sino que también genera transparencia, Juan Pablo. Ese proceso se vuelve más participativo y al ser más participativo uno puede recoger mucho más de la realidad. Paraguay ha avanzado muchísimo en datos estadísticos, sin embargo, esos datos estadísticos todavía nos siguen dando una idea de hacia dónde ir y necesitan ser afinados. Y entonces, hoy que necesitamos políticas públicas bien finas, políticas públicas bien direccionadas, es importante ese diálogo social entre todos los actores. Jorge, por último también y consultarte el tema de la proyección del futuro a mediano, corto, mediano y largo plazo. ¿Algunas ideas? Sí, probablemente este año, o más que probable, es casi seguro que tengamos una caída.
esa caída va a estar en el orden del 2 o 3%, esperemos. Y digo esperemos que sea eso nomás, ¿por qué? Porque hay ciertos factores que tenemos que atacarlo urgentemente, de vuelta. Por ejemplo, el tema de la hidrovía. Hemos tenido una gran cosecha agrícola que está amortiguando un poco la caída del Producto Interno Bruto de Paraguay, pero esa producción agrícola necesita salir. Y si no tiene el calado suficiente en los ríos, bueno, va a ser difícil. Así que ahí también el mensaje un poco de empezar a ver eso. Y a mediano plazo, partir de que tenemos la posibilidad de que la caída no es tan grande como otros países y tenemos que aprovechar eso para el efecto rebote, como muchos lo llaman, ¿verdad? Para posicionarnos y empezar a hacer cambios estructurales. La pandemia es coyuntural, va a durar 1 año, 2 años, no sabemos, pero lo que hace es desnudar todos esos problemas que ya teníamos y lo pone de manifiesto bien claro, ¿verdad? La informalidad, el contrabando, la poca productividad, el acceso al crédito, un montón de cosas que seguimos discutiendo. Entonces, también tenemos que atacar esas cosas estructurales para que en ese camino a la recuperación, esa recuperación sea verdadera y apuntemos ya a otro nivel de desarrollo. Don Jorge Caricoche, gracias por su tiempo con nosotros. Un gusto, Juan Pablo. Nosotros nos despedimos de este bloque. Ya enseguida se llegan más noticias aquí en el canal 5 Días. Como siempre, que tengan una excelente jornada. Muy buenos días.